Bueno, han llegado hasta acá. Felicitaciones. Vamos a ahondar sobre el tema quizás que más es como la consecuencia de la causa, ¿no? El cuerpo. Porque el cuerpo es el que somatiza, es el instrumento donde vemos, por ejemplo, el que tiene un eczema ve que algo está ocurriendo. Entonces es como la consecuencia de la causa, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo enferma el cuerpo. Y como estamos hablando de cómo enferma el cuerpo, el camino inverso será cómo sana el cuerpo. Y no es menor lo que digo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, venimos hablando de esto, ¿no? De las creencias, de que las creencias pueden venir de papá, de mamá, de todos lados, del inconsciente colectivo. Y en esta herencia que ocurre, nosotros también heredamos, por un lado, material genético, 50% de mamá, 50% de papá, cuando ellos nos conciben, y heredamos material epigenético, que es tan importante como el genético, porque Freud lo decía, que es como si nosotros no heredáramos el material epigenético, no se le decía epigenética en ese momento, pero el ambiente emocional de papá y de mamá, y con el ambiente emocional hablo de esto, ¿no? De sueños incumplidos, de miedos, de limitantes, también de fortalezas, de posibilidades, no habría evolución. Resulta ser que estamos acá en este planeta Tierra para evolucionar, pero si tuviésemos que empezar cada vez de cero, no habría evolución. Entonces heredamos todo este contenido del ambiente emocional que se llama epigenético, porque va más allá de los genes, para poder evolucionar y para poder adaptarnos. El tema es que en ese paquete que viene ya instalado, hay un montón de aplicaciones que no nos interesan tener, pero están ahí. Y un profesor mío decía como pensamos que la evolución es aprender cosas y al final la evolución es sacar de la bolsa, ver lo que es y decir, de esto no lo necesito. Esto sí. Es decir, es observar de qué estamos hechos para poder, ¿no?, definir mejor hacia dónde vamos y qué queremos ser. Resulta ser que al ser adaptativos nuestro cerebro busca la solución constantemente y hay muchas situaciones donde las soluciones a nivel lógico no están disponibles porque nuestras creencias no nos lo permiten, porque la situación fue demasiado traumática como para poder solucionarlo, porque ya se vuelve crónico el conflicto, es decir, como no pude solucionarlo porque hay algo que me está limitando, por ejemplo las creencias, ya después empieza a ser crónico, sigo sosteniendo el problema y el estrés se eleva. Entonces acá vamos a hablar en términos de estrés, lo que eleva los umbrales de estrés. Nosotros todo el tiempo durante el día estamos moviéndonos en estrés, pero hay situaciones que nos los elevan un poco más. O una situación traumática, inesperada, una situación que nos condicionó, algo que no pudimos resolver. Como hablé en la cápsula anterior, somos máquinas que tomamos constantemente soluciones, decisiones para tener soluciones, un poco trabalenguas. Pero hay muchas situaciones donde no encontramos la solución a lo que nos pasa. Y esto nos eleva el estrés. Porque de vuelta, estamos en ese trabajo que no queremos estar, hace 20 años que no nos podemos separar, porque tenemos hijos, porque creemos que la familia unida es lo que le va a ser lo mejor para nuestros hijos, entonces no conseguimos la separación, pero nos acostamos todos los días con una persona que no amamos, y eso genera estrés, mucho estrés. Y no lo podemos resolver porque no podemos romper la creencia. De vuelta, volvemos a la raíz de todo. No hay coherencia. Y el cerebro dice, yo esto lo tengo que resolver. Y como no ha podido ser resuelto de forma lógica, el cerebro va a ir a buscar en lo otro que conoce, la forma biológica, que también viene evolucionando hace miles de años y que le ha ayudado a llegar hasta acá. Y entonces agarrará la forma biológica y le buscará la solución.
Entonces ahí aparecerán los conflictos que ocurren a nivel físico. Vieron que cuando estamos haciendo la práctica de yoga, por ahí hay un día que no tenemos la misma flexibilidad. O hay un día que nos duele más algo. O hay un día que da igual. Es porque también nuestro cuerpo está somatizando lo que está ocurriendo en los otros ambientes. Acá pasa igual. Imagínense que estamos en una situación que no podemos resolver. Voy a dar el ejemplo muy genérico, que es de Hammer, que fue el descubridor de esto. Él es oncólogo, creo que falleció, y es oncólogo, teólogo y filósofo. Y en un momento le matan a un hijo de un tiro. Le matan a un hijo y él descubre a los pocos meses que tenía cáncer de testículo. Y entonces le hizo un poco de ruido y empezó a entrevistar personas con cáncer de testículo y se dio cuenta que esas personas habían sufrido una pérdida muy grande, irreparable, y que lo habían vivido como algo que no tiene solución. Es decir, a nivel lógico, no había ninguna idea que quepa en que había un hijo que había sido asesinado y que nada lo iba a traer. Entonces, vio que las personas esa pérdida la podían vivir de forma real, como la había vivido él, o simbólica, que es lo que hablamos en la cápsula anterior. Esa pérdida podía ser la empresa, que él lo vivía como un hijo. Esa pérdida podía ser la pérdida de un amigo, que es como un hermano para él, y que la vivió realmente. Esa pérdida podía ser lo que sea, pero era una pérdida. Entonces dijo, ¿y qué hace el cáncer de testículos? Bueno, en un momento, antes de ser declarado como cáncer de testículos, genera esperma mucho más potente y mucho más fértil. ¿Y para qué? Para poder seguir con vida, preservar la especie. Porque no nos olvidemos que nuestro cerebro es adaptativo. Y la solución a tal trauma será seguir con la especie. Después nosotros generamos el mundo de los pensamientos, los sentimientos, y ahí tendremos la angustia, de la impotencia de no poder tener un hijo de vuelta, la impotencia porque alguien lo asesinó. Todo ese mundo lo engloba después, pero primero está la supervivencia. Y después de esas células que generaron esperma de mejor calidad para poder continuar con la especie, después serán un cáncer. Pero antes tuvieron una razón de ser. Entonces, él empezó a estudiar todas las patologías que empezaron a ocurrir y de qué manera podían ser adaptativas. Y les empezó a encontrar la lógica biológica. Y así es como nosotros empezamos a somatizar lo que nos pasa. Porque el cáncer es un extremo, ¿no? Pero esto que hablaba yo en la primera consulta, estuve apretando la mandíbula estos días y tiene una razón de ser. ¿Qué otra cosa me pasó en estos días? Tuve dolor de estómago y me di cuenta que comía pensando diferentes situaciones que a mí me estresaban y que no le podía llegar a encontrar la solución. Entonces, claro, mi cerebro decía como él no distingue entre lo que es real y simbólico, lo que estás comiendo no estás seguro de que sea bueno para vos. Hay que digerirlo rápido. Y ahí estaba, digiriendo rápido todo. Entonces, todos estamos todo el tiempo somatizando. Y en la práctica de yoga tenemos ese momento para hacer un escaneo corporal y ver en qué situación está mi cuerpo. Porque él va a ser el de la consecuencia, cuando la causa está dentro. Entonces, donde veamos que nuestro cuerpo está somatizando, que hay un síntoma, en Bio se le dice que no hay toma de conciencia, el síntoma es sin toma de conciencia. Porque donde nosotros entendamos para qué nuestro cuerpo está somatizando así, vamos a poder gestionar lo que nos pasa, pero no hasta ese entonces. ¿Está?
Mucha gente viene a consulta con un síntoma esperando curarse. Y yo le digo que la cura va más allá. Porque lo importante acá es tomar conciencia de para qué enfermamos. La cura después ya es la consecuencia de la toma de conciencia. Porque así como nuestro cerebro en su momento pudo tomar una decisión de operar en nuestra biología para adaptarse, porque había un problema que no podíamos resolver a nivel lógico, una vez que a ese problema lo traemos a nivel lógico, lo desmenuzamos, lo revisamos, lo comprendemos y podemos ver una solución, podemos desprendernos de la carga que tenía, podemos cuestionar las creencias a través de ese problema. Básicamente ese problema ya no tiene razón de ser, ni de estar. Entonces para el cerebro ya no habrá conflicto. Entonces así como el cerebro creó masa en el caso de un tumor, o carcomió masa en el caso de, por ejemplo, el cáncer de huesos, o generó un eczema, un herpes, un ataque de pánico para resolver eso, ya no va a tener razón de ser. Va a decir, bueno, ya me puedo encargar de otra cosa, porque el cerebro no es inútil, no quiere gastar energía en donde no necesita. Entonces, sacará su foco de ahí, porque es adaptativo, no va a perder su tiempo. El cerebro no quiere matarnos a nosotros mismos. Entonces, bueno, el yoga, súper útil. Cuando vayamos a ver qué es lo que está sucediendo en esa práctica, cuestionarnos y tener en claro que el cuerpo ya es la consecuencia de lo que está pasando. ¿Está? Les mando un abrazo grande. Gracias por haberme escuchado en estos capítulos. Espero que sirva. Creo que es un complemento grandísimo para su práctica de yoga. Es ser conscientes. El yoga es la práctica que nos hace estar conscientes, aunque sea en el momento en que la estamos practicando. Después está la vida. Y en la vida ocurren cosas, no elegimos. Hay cosas que llegan y con las que hay que convivir. Y esas cosas empiezan a llenarnos de pensamientos y nos condicionan y hasta nos enferman. Entonces, la clave es ser conscientes. Y créanme que van por un muy buen camino si se están dando el lugar de practicar yoga para poder ser conscientes, para poder estar en una unidad y en una coherencia entre su cuerpo físico, entre su cuerpo emocional y en su mente. ¿Está? Un abrazo grande, que estén muy bien y acá estoy para lo que necesiten. Consultas privadas, charlas, hago todo de manera presencial y también online, así que acá estoy para el mundo. Un abrazo grande.